Bien, vamos a revisar en este video tutorial acerca de la evaluación y la calificación del test Illinois de aptitudes psicolingüísticas. Las características de esta prueba son que evalúa dos tipos de vías o canales para la comprensión, la memoria, la asociación y la integración e incluso expresión del lenguaje a nivel visomotor, que son procesos que van a ser necesarios para el lenguaje escrito, y a nivel auditivo vocal, que serían necesarios para el lenguaje oral. La evaluación tiene una duración aproximada de 60 minutos y esta prueba se aplica a niños de 3 a 10 años de edad. Los resultados pueden compararse entonces a partir de puntuaciones típicas para decidir si es lo esperado o no según la población de su edad. Se evalúan funciones psicolingüísticas que como ya dije, se implican en el proceso de comunicación y por tanto podrían, a partir de esta prueba, detectarse algunos trastornos de aprendizaje. La comprensión auditiva. Un segundo. La comprensión auditiva es una tarea que trata de, a través de un texto que se le lee en voz alta, un texto en realidad es un fragmento, se propone al niño que mientras escucha vaya mirando unas imágenes y al final se le van a hacer preguntas que debe de contestar señalando alguna de las 6 imágenes que están presentes en una tarjeta. La respuesta correcta corresponde entonces a una tarjeta en especial, y en caso de que la respuesta no sea correcta hay que colocar qué es lo que señala en su lugar, como lo ven ustedes del lado derecho en el ítem número 20 o en el 33. La calificación puede ser solamente 0 o 1 dependiendo del desempeño. En la tarea o subtest 2, donde se evalúa la comprensión visual, se le van a presentar imágenes, se le muestra una imagen y se le pregunta, ¿ves esto? Como en el caso de la imagen del lado izquierdo, el perro, y enseguida se le dice, busca uno parecido aquí, y se le enseña una tarjeta donde hay 4 imágenes y debe de señalar la tarjeta que crea que es la que permite esa asociación o correspondencia. Y en caso de que la respuesta no sea correcta hay que anotarla. Si hay alguna respuesta verbal también hay que anotarla. Esta tarea se suspende, este subtest se suspende a los 3 fracasos consecutivos. La tercera es la memoria secuencial visomotora. Tenemos láminas, como muestra el lado izquierdo de la imagen, láminas que traen un estímulo visual, unas líneas que hay que copiar. Se presentan por 3 segundos, se quitan de la vista de la persona evaluada y debe inmediatamente reproducirlo en el lugar correspondiente dentro de la hoja del protocolo. Las primeras 4 celdas, A, B, C y D, son espacios para realizar ensayos. La imagen que tenemos del lado izquierdo corresponde a la imagen de demostración, y en caso de que no hiciera la copia, la reproducción correcta del estímulo, tendría hasta 3 oportunidades más para lograrlo. Si esto es posible, entonces se inicia la tarea; si no es posible, se suspende. Los estímulos de evaluación comienzan a partir de la celda número 1 y los puntajes a alcanzar son 0 o 1. Hay que mirar el manual del examinador para saber si los desempeños son los esperados. No importa aquí mucho la calidad del trazo, sino que sea la figura correcta. Es decir, tal vez está un poquito más separada, un poquito más cercana, pero no se tocan las líneas. Tal vez está un poquito más arriba de la celda, más abajo de la celda, pero están en la posición espacial correcta. Son el número de estímulos y en la posición espacial correcta. El subtest 4 se llama asociación auditiva, y aquí consiste en que a la persona se le dé una oración que está incompleta y deberá determinar con la oración con la palabra que crea que es la más adecuada. A este tipo de tarea se le conoce como tarea de cierre gramatical. La respuesta que dé la persona deberá anotarse literalmente en el espacio que está delante del enunciado. Las respuestas correctas están del lado derecho del protocolo,
en letra rosa claro y puede ser únicamente que se pueda obtener un 0 o un 1. Respuesta incorrecta o correcta, a los 3 fracasos hay que suspender. El subtest 5 se llama memoria secuencial auditiva. Aquí se le pide a la persona que repita una serie de números en el mismo orden en el que se le presenten. No se puede repetir el estímulo porque pues es una tarea de memoria. Habría aquí sería incorrecto hacerlo con repeticiones. En caso de que se equivoque, hay que anotar exactamente cuál fue el error, que puede ser como se ve en la imagen, con el palomeo de los números o con la escritura del número equivocado encima. Lo que hay que cuidar mucho es que la persona no se dé cuenta cuando estamos calificándolo con error o con acierto, así que hay que ser muy cuidadosos si es que nosotros vamos a marcar con una palomita una ejecución correcta. Los puntajes son 0 o 1 y podemos suspender tras 3 fracasos consecutivos. La tarea número 6 o subtest número 6 se llama asociación visual y consiste en mostrar un estímulo. Se abre el cuadernillo completo como se mira en la imagen, mostrando las 2 páginas. Se le pide que elija el dibujo que más se relacione con el dibujo de la muestra. En este caso el dibujo de la muestra es un hueso y entonces se le pide que de los de abajo elija aquel dibujo que más se relacione con el de arriba. Y entonces en caso de que la persona dé alguna explicación verbal, como por ejemplo este de acá porque el perro se come el hueso, hay que anotarlo. Las respuestas, la lámina correcta a elegir aparece en el protocolo y la opción de calificación es solo 0 o 1, es decir, señaló o no el correcto. Nosotros paramos cuando hay 3 errores consecutivos. La tarea de integración visual es una tarea donde aparece una lámina que tiene unas imágenes como cabecera y debajo en un recuadro aparece una escena donde están estas mismas imágenes en posiciones distintas. En este caso nosotros vemos en esta imagen gallinas y gallos, también hay pollitos, pero esos no son los relevantes, sino las gallinas y los gallos, y vemos una gallina echada, una de pie, de perfil izquierdo, perfil derecho, de frente. Solo alcanzamos a ver la colita de la gallina, solo alcanzamos a ver la cabeza de la gallina, etc. Entonces hay que encontrar el dibujo. Le decimos, ¿ves este? Señalamos el de muestra, el de la cabecera, y le pedimos, tienes que encontrar todos los, en este caso todos los gallos y gallinas que hay en este dibujo lo más rápidamente posible. Y le contamos el tiempo porque solamente tiene 20 segundos. En este caso, esta es la lámina de demostración, así que podemos decirle que omitió algunos que también se tienen que señalar, como por ejemplo aquellos donde se ve únicamente las patas y parte del cuerpo de la gallina, pero no se ve la cabeza. Bien. La expresión verbal es un subtest en el que también se va a registrar tiempo. Hay 1 minuto por cada columna o por cada elemento y se trata de una tarea de fluidez verbal, es decir, hay que recuperar un cierto número de palabras esperadas en 1 minuto. A la persona se le da una categoría. En el caso del elemento 1, le pedimos que simplemente nos diga todas las palabras que recuerde, las palabras diferentes que recuerde, y se le da 1 minuto. Para las siguientes categorías le enseñamos láminas como esta. Le decimos, mira, estas son partes del cuerpo como ojos, manos. Ahora tú dime muchas otras partes del cuerpo que tú puedas recordar, diferentes partes del cuerpo que puedas recordar. Le debemos de marcar o de identificar aquellas palabras que por algún error se hayan presentado. A veces la persona no puede continuar y entonces le damos como ejemplo alguno, o a veces son palabras repetidas. Por ejemplo, en el elemento 2 vemos que están los brazos y que debajo vuelven a estar los brazos, pero vemos también que están los ojos mencionados 2 veces y los ojos no se pueden mencionar porque son parte de lo, o sea, no valen como ítem, como palabra recuperada, porque nosotros dimos precisamente como ejemplo a los ojos y la mano. Bueno, ahora,
Simplemente se anotan de línea en línea cada una de las diferentes palabras y al final, al calificar, hay que atender las instrucciones del manual para saber cuáles son palabras válidas. Se anota el total de palabras válidas como puntuación directa. La puntuación total es la suma de todas estas puntuaciones directas. El subtest 9, que es integración gramatical, consiste en mostrar una imagen y luego preguntarle, por ejemplo, le mencionamos, ¿ves esto? Y señalamos la primera cama. Y después le decimos, busca uno parecido aquí. En este caso, me parece que la consigna la edad equivocada. Este es el ítem de demostración y se le dice, aquí hay una cama, aquí hay dos, y entonces tendrá que responder cama. Aquí la pregunta ha quedado replicada de la tarea anterior, de alguna de las tareas anteriores. Bueno, la expresión motora. En expresión motora hay que mostrar una imagen y preguntarle, muéstrame con gestos lo que hacemos con esto. No le damos el nombre, sino simplemente le mostramos la imagen. Y la persona tendrá que simular el uso. Por ejemplo, en la batidora esperamos 4 tipos de movimientos. Aquel que consiste en romper el cascarón, el movimiento que consiste en vaciar el contenido del cascarón en un recipiente con las dos manos, es decir, rompemos el cascarón y luego vaciamos el huevo en el recipiente, después tiramos las cáscaras y después metemos la batidora, ¿no?, para batir el huevo. Y así entonces esperamos cada uno de esos. A veces nada más, por ejemplo, hacen la praxia de romper el huevo y ya. En este caso sería romper el huevo y vaciarlo en algo, ¿no? Bien, entonces vamos palomeando en el circulito de acuerdo al tipo de movimientos con los que representó el uso de esos objetos. El subtest número 11, que se llama integración auditiva, tiene la finalidad de que la persona recupere la imagen fonológica completa de la palabra. Es un tipo de tarea de conciencia fonológica. Le decimos, por ejemplo, escucha, dime de qué estoy hablando. Caramé, y esperamos que nos diga la palabra completa. Si solamente nos dice lo, le decimos, ajá, caramelo. Entonces, a ver, bicicleta. ¿De qué estoy hablando? ¿O qué estoy diciendo? Y entonces esperamos que nos diga la palabra completa. Ahora, a veces es útil hacer algún gesto o una seña para indicar que ahí está el sonido que se ha omitido. Por ejemplo, caramé o visita. O por ejemplo, uno más, ma y po a. Y anotamos la palabra que nos da. Si es la que viene en la prueba, pues la subrayamos. Si no viene en la prueba, la ponemos, la anotamos, ¿no?, la palabra que nos haya dicho. Por ejemplo, en el ítem 26, la palabra esperada era guardabosques, y el niño recuperó la palabra huevos a partir de gua a vos es. Y en el caso de la 29, pues no pudo recuperar nada, ¿no? Entonces hay que decirlo. Ahora, para su calificación, para la calificación tenemos diferentes tipos de puntuación. La puntuación directa, que es la puntuación que corresponde a cada subtest, y para esto hay que seguir la norma de aplicación del manual. La puntuación típica normalizada, es decir, nos dice cuánto se separa el niño de la media, y la media es 36. ¿Cuánto se separa de esa media del grupo de referencia, de los de su edad? Luego, la edad de desarrollo psicolingüístico. Entonces, cada subtest se puede convertir a una edad cronológica. Tenemos aquí en la parte derecha un ejemplo de esta prueba ya calificada. Ahora, la puntuación directa se va a anotar en las celdas color rosa. Y cada subtest, por ejemplo, este subtest 3 de memoria secuencial visomotora, pues hubo algunos que puntuaron 1, hubo otros que puntuaron 0. Cuando hizo 3 ceros consecutivos, paramos. Así que había
13 ítems que él alcanzó a hacer. Si vemos en la parte superior derecha de cada celda, está mencionado ahí cuál era la figura que se esperaba que el sujeto hiciera. Entonces, por ejemplo, en el ítem 4, esa diagonal rompe ya con la ubicación espacial de la línea, es demasiado inclinada la diagonal. En cambio, por ejemplo, en el ítem número 11, el problema no fue que una línea estuviera un poco debajo de la otra, porque si no el ítem 10 también hubiera sido incorrecto, sino el problema fue que no puso en el orden correcto, ¿no? En lugar de hacer 3 líneas rectas, hay 2 rectas verticales y 2 horizontales. Entonces la puntuación final total es 7. Esa puntuación 7 se tendría que colocar en el espacio rosa del subtest de memoria secuencial visomotora, en la sección rosa, porque esa es la de la puntuación directa. Ahora, la edad psicolingüística. Entonces, en este caso, la edad psicolingüística corresponde a la celdita de la columna EPL y está en blanco o sin color. Y hay que mirar el apéndice B y buscar la tabla que le corresponde. Bueno, la tabla B1 tiene dentro cada una de las letras que representan las siglas de los nombres de los subtest. Tiene en las columnas de los costados la puntuación directa, y en función de la puntuación directa hay que dirigirse hacia, por ejemplo, aquí tenemos el 7 y luego hay que dirigirnos hacia el 3, que es memoria secuencial visomotora, así que le correspondería una edad de 5 años, 5 meses. Ahora, en la puntuación típica normalizada, esta puntuación típica normalizada se obtiene a partir de la puntuación directa. Por ejemplo, memoria secuencial visomotora. Supongamos que este niño evaluado tuviera 8 años de edad. Entonces la memoria secuencial visomotora obtuvo una puntuación de 7, estaría aquí entre 5 y 8. Nos vamos nosotros a la columna más cercana de los costados y su puntuación típica es de 27. Recordemos que la puntuación típica de todos los sujetos evaluados, la media de puntuación típica de los sujetos evaluados fue de 36. Entonces, bueno, aquí tenemos una puntuación típica de 27, por tanto está por debajo de lo esperado. Cada 6 puntos es una desviación estándar, así que si está en 27 y lo esperado es 36, nosotros tenemos una desviación estándar en la puntuación 30, y hacia abajo, en este caso, tiene 9 puntos por debajo de la media de la media de la población a su edad, así que está a una desviación, un poquito más de una desviación por debajo de lo esperado a su edad. Tenemos ahora una sección donde vamos a mirar todos esos puntajes y los vamos a ver organizados con unas flechitas que nos van indicando más o menos en qué orden tenemos que ir reportando las tareas. Entonces comenzamos, por ejemplo, con la comprensión auditiva, seguimos con comprensión visual y así, pero va a llegar un momento en el que de asociación auditiva saltamos hasta asociación visual, porque se nos invita a que reportemos la memoria secuencial auditiva hasta un momento posterior. Entonces podemos ir llenando los datos siguiendo este orden. Hay un test complementario que no siempre se utiliza para la sumatoria de cosas. Por ejemplo, entre estos de acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10 subtest. Cuando vamos a sacar la media del sujeto, no tomamos en cuenta el test complementario, sino solo 10 subtest. Ahora, tenemos una tabla que nos habla de valores, una sección que nos habla de valores globales. En esta sección se espera que sumemos todas las puntuaciones directas, todos los cuadritos rosas. En el cuadrito blanco, esta suma de puntuación directa se puede convertir a una edad de desarrollo, así que hay que mirar la tabla para hacer esta conversión. Ahora, en el cuadrito gris sumamos todas las puntuaciones típicas, y esa suma la dividimos entre 10, y lo que nos queda es la media del sujeto, la media de puntuaciones típicas del sujeto. Ahora,
En una tabla debajo, que se llama análisis de discrepancias, vamos a ver que nos piden la puntuación típica, la media, el punto fuerte y el punto débil. Cada puntuación típica, cada uno de los valores que fuimos convirtiendo de la puntuación directa para obtener la puntuación típica, esos se van a poner aquí porque estas siglas representan cada una de las pruebas aplicadas. Entonces, colocamos la puntuación típica de cada uno, luego ponemos la media, pero la media del sujeto, la que sacamos de la división, esta de acá, la que sacamos de la división entre 10, ponemos la media del sujeto y hacemos para el punto fuerte, hacemos una resta. Entonces buscamos cuál es la diferencia entre la puntuación típica y la media del sujeto. Si el resultado de la resta es positivo, pues nos colocamos en la fila de lo positivo. Si el resultado es negativo, nos colocamos en la fila de lo negativo. Ahora, esta resta, este valor, hay que ver si es significativo o no. Así que diferencias que son iguales o por debajo al 6 no nos dicen nada. Diferencias que son iguales a 7 o incluso a 9, que van de 7 a 9, entonces lo colocamos dentro del límite considerado normal. Y las diferencias que son iguales o superiores a 10, entonces esto sí indica que hay una diferencia importante con respecto a la media. Esto sí indica es significativo estadísticamente. Bueno, tenemos aquí un ejemplo de este análisis de discrepancia donde, por ejemplo, el sujeto en todas sus puntuaciones típicas obtuvo 338, la dividimos entre 10, obtiene una puntuación redondeada en 34, colocamos esa media personal del sujeto aquí y vemos cómo la puntuación típica que él va alcanzando, en algunas como aquí, 34 a 46 es una diferencia de 12 puntos y estos 12 puntos se colocan como punto fuerte y son significativos. Todos los demás no, porque son iguales o inferiores al 6. Bueno, la edad también, todas las puntuaciones directas suman 233 y la edad de desarrollo es de 6 años y 4 meses. Este caso, que es el que trae el manual de ITPA, es el caso de un varón de 7 años de edad, así que su edad de desarrollo psicolingüístico está pues cercano a la edad de desarrollo esperada. Hay tareas como esta de comprensión visual que tienen una puntuación típica por debajo de la media y que alcanza una edad de desarrollo muy baja y por eso es que no alcanza al final la sumatoria de puntuaciones directas a alcanzar una edad normal, ¿no? Es un puntaje directo muy bajito el que alcanzó. Bueno, ahora tenemos también un recuadro que habla del perfil de aptitudes. Así que tenemos dos niveles, el de representación y el nivel de lo automatizado. En el nivel de representación tenemos la comprensión, la expresión y la capacidad de establecer asociaciones o de utilizar simbolismos. Ahora, en esta columna nosotros vemos puntajes que representan una escala de puntuaciones típicas normalizadas. Recordemos que el 36 es la media de la población con la que se hizo esta prueba. Así que esta media debería de corresponder con el sujeto. Ahora, aquí debajo, todo esto representa este espacio, el lugar donde tú vas a colocar el punto de acuerdo al puntaje obtenido por el paciente. Al final esos puntos se van a unir en líneas para mirar si ese desarrollo permanece, supera o no alcanza a la media de la población típica. Ahora, hay dos canales que se están revisando, el canal auditivo vocal y el canal visomotor. El canal visomotor pues nos habla de input o output a nivel visual, a nivel gestual. Y el auditivo vocal nos habla de un input auditivo y un output vocal. Cada subtest tiene una categoría de nivel automatizado, por ejemplo, en esta sección o aquí. Nos hablarían de procesos de comprensión, asociación y expresión que podemos observar en cada subtest.
Este es el ejemplo que tiene el manual de un niño que con estas puntuaciones podemos mirar este gráfico. 36, la línea recta va a representar la media de la población, la línea punteada representa la media obtenida por el sujeto. Y entonces vemos cómo hay puntuaciones en donde está por debajo de la media. Por ejemplo, aquí 36 es la puntuación típica, y por debajo de la media hay 6 puntos por debajo de la media, es decir, ya hay una desviación estándar por debajo de la media en la capacidad de comprensión auditiva, pero hay un poquito más de una desviación por debajo de la media en la comprensión visual. Entonces vemos que hay un desarrollo no esperado a nivel de comprensión auditiva, pero hay mayores dificultades en el desarrollo de la comprensión visual, y así, sin embargo, vemos áreas con mucha fortaleza. Vamos a ver cada una de estas en el análisis final. Este es un perfil, entonces, que corresponde a un varón de 7 años de edad. Los resultados que se obtienen en la prueba del ITPA permiten identificar que el proceso de recepción de la información, en este caso, todo lo que tiene que ver con la comprensión. El proceso de recepción de la información para la comprensión del lenguaje, ya sea por input auditivo o visual, muestra un desarrollo con una desviación estándar por debajo de la media típica. El proceso para la organización de la información, de asociación, relacionada con el lenguaje oral y escrito, tiene una capacidad de asociación auditiva con una desviación estándar por debajo de la norma, mientras que la asociación visual permanece dentro del límite inferior de la media típica, porque no alcanza a hacer los 6 puntos, está aquí en 32. El proceso de la expresión del lenguaje, que sería esta sección, el proceso de la expresión del lenguaje muestra a nivel verbal un desarrollo que va por debajo del promedio, con una desviación estándar. Sin embargo, por vías visomotoras se encuentra dentro de lo normal. Ahora, en conclusión, hay un compromiso del canal auditivo verbal en todos los tipos de procesamiento que dificulta la comprensión, el uso de la información auditiva verbal y la expresión a nivel de fluidez verbal, pero el canal visomotor pues muestra una capacidad de procesamiento normal. Esto le permite relacionar conceptos a nivel visual, expresar significados a nivel motor. Únicamente se aprecia un desempeño por debajo de lo esperado en la capacidad para obtener significado de símbolos visuales. Ahora, cabe señalar que se encontró un punto de fortaleza en la capacidad de memoria secuencial auditiva, con casi 2 desviaciones estándar por arriba de la media de la puntuación típica. Y este es pues el análisis que podemos hacer del ITPA apoyándonos del manual. Gracias.